Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y bien, repitiendo el tema de hoy, es justamente los problemas de la poética de Dostoyevsky que escribió Mikhail Bakhtin, este crítico literario ruso. Este es precisamente el libro para nuestros suscriptores de nuestro canal de YouTube Radio Eleuteria, y para ustedes Radio Escuchas es un libro que se titula Problemas de la poética de Dostoyevsky, de Mikhail Bakhtin, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y bien, el tema de la sesión pasada era justamente la conmemoración de los 200 años de Dostoyevsky, y nos basamos propiamente en la titánica obra de Joseph Frank, este investigador estadounidense, en donde hace un análisis contextual de la Rusia decimonónica, zarista, que le tocó a Dostoyevsky, y precisamente un análisis de su biografía. Sin embargo, Bakhtin es un crítico literario que se encarga no exactamente de la biografía o del contexto del autor, es decir, de Dostoyevsky, sino más exactamente de un análisis estructural de su obra literaria. Lo que trata de responder Bakhtin es lo siguiente: ¿por qué Dostoyevsky no es un filósofo ni un autor de ideas, sino más exactamente un artista de la palabra? Ese es precisamente lo que trata de responder en primer lugar Mikhail Bakhtin. ¿Por qué Dostoyevsky es un artista y no otra cosa? En segundo lugar, el análisis que trata de realizar Bakhtin es responder a la pregunta de por qué la obra dostoyevskiana, es decir, la poética de Dostoyevsky, es tan singular a los autores que le precedieron. Recordemos que Dostoyevsky tuvo muchas influencias, por ejemplo, de Pushkin, de Lermontov, de muchos otros autores como Cervantes, que son ya de Europa Occidental. ¿Y por qué Dostoyevsky es tan diferente, o más exactamente, por qué la obra de Dostoyevsky es tan diferente a autores que lo precedieron? Bueno, lo que responde Bakhtin es que la obra de Dostoyevsky no es la creadora de la polifonía. Más exactamente, Dostoyevsky es quien perfecciona en la novela este tipo de estructura artística. La polifonía es un término que surge precisamente del ámbito musical, que se refiere a la multiplicidad de sonidos en una obra musical. Esto genera un fenómeno que también en la música se le conoce como contrapunto, y podemos encontrar ejemplos de compositores como Arnold Schoenberg con el dodecafonismo, en donde existe precisamente una multiplicidad de sonidos, lo que se le llama polifonía. Es precisamente Bakhtin quien ocupa este término del ámbito musical para explicar justamente la forma en la que está escrita la mayor parte de la obra de Dostoyevsky. Ahora bien, Bakhtin lo que trata de explicar en su libro, Problemas de la poética de Dostoyevsky, es que Dostoyevsky presenta al personaje literario, al héroe de la novela, al protagonista, no como un subordinado del narrador. Es decir, el narrador puede ser tanto heterodiegético como autodiegético, y es precisamente el personaje, ya sea personaje narrador o narrador heterodiegético, quien le da homogeneidad al mundo que habitan los personajes de la novela. En este caso, la singularidad de Dostoyevsky que postula Bakhtin es que los personajes tienen su propia visión de mundo. Por lo tanto, no están subordinados ideológicamente en el sentido de visión de mundo al narrador, sino que tienen su propia forma de advertir la realidad que se les presenta dentro de la ficción. Ahora bien, para dar una definición más adecuada de lo que es la ideología, voy a recurrir precisamente a los conceptos que tiene sobre ideología y ciencia el profesor Mario Bunge, este filósofo de la ciencia argentino, quien plantea que la ideología como la ciencia son diametralmente opuestas. En primer lugar, la ciencia se puede definir
a través de una endecatupla. Una endecatupla es un concepto compuesto de 11 elementos. En este caso no voy a dar una explicación exhaustiva de los 11 elementos que componen a la ciencia, pero a grandes rasgos lo que dice el profesor Bunge es que la ciencia está compuesta de un primer elemento que es una sociedad de investigadores, no de creyentes. En este caso, investigadores se refieren a personas que son escépticas a rumores o a creencias, sino que más exactamente tratan de encontrar una evidencia empírica que sustente dicha afirmación. Es por eso que la ciencia, su primer elemento, es que está compuesta de personas que investigan hechos, que son más exactamente escépticos, son personas que no se creen tan fácil un dato, que tratan de corroborarlo. En segundo lugar, las investigaciones y todos aquellos aportes de esta comunidad de investigadores está destinada a una población para su propio beneficio. En tercer lugar, podría decirse que la ciencia es legal, no en el sentido jurídico, sino en el sentido de que trata de encontrar leyes universales. En cuarto lugar, Mario Bunge define que la ciencia es abierta, es decir, que no es dogmática, que si comete un error está abierta a rectificarlo, justamente a remediar aquel error que ha cometido. Es decir, a eso se refiere con que la ciencia es abierta, que está abierta a corregir sus propios errores. En otras palabras, la ciencia no es dogmática. En quinto lugar, podría decirse que la ciencia es además una disciplina transdisciplinaria, en el sentido de que las investigaciones y aportes de determinada área de la ciencia puede enriquecer una disciplina también científica, en el sentido de que, por ejemplo, las investigaciones y resultados que surgen a partir de, no lo sé, de la física, pueden enriquecer el ámbito de la química. Es por eso que Mario Bunge plantea que la ciencia, en cualquier ámbito, es transdisciplinaria, porque puede enriquecer otro ámbito científico. Ahora bien, en el caso de la ideología es completamente distinto, es diametralmente distinto, porque el primer elemento de la endecatupla de la ideología es que está compuesto no de una sociedad o un grupo de investigadores, sino más exactamente está compuesto de un grupo de creyentes, es decir, de personas que no son escépticas, que realmente se dejan influenciar por creencias. En este caso sería una comunidad de creyentes. En segundo lugar, aquella persona que es receptora de todos estos postulados ideológicos, esos postulados ideológicos lo que tratan es convencer, no demostrar resultados o hechos, es decir, aportar evidencia empírica. En tercer lugar, la ideología no plantea leyes, es decir, no es legal, sino que trata de imponer ideas. En cuarto lugar, la ideología no es abierta, todo lo contrario, es hermética, es decir, es dogmática. Plantea lo que ellos llamarían leyes, pero realmente no son leyes, son teorías que no tienen un sustento empírico. Y en quinto lugar, bueno, podría decirse que la ideología no es transdisciplinaria porque no enriquece otras áreas del conocimiento. Ahora bien, otras definiciones que también podrían darse sobre la ideología es la definición marxista. Por ejemplo, Marx trataba de explicar la sociedad de manera topográfica, en el sentido de que existe una base o estructura, que sería el Unterbaum, y esa base o estructura son los modos de producción de determinada sociedad. Ahora bien, lo que existe arriba de la estructura o del Unterbaum es el Überbaum, que sería la definición de cultura, todo aquello que compone lo que es intangible, por ejemplo, las artes, las ciencias, el derecho, la filosofía, es decir, lo que no es tangible. Eso Marx lo cataloga como ideología y se coloca en el Überbaum o también lo que llama superestructura. Y dice que la superestructura es un reflejo de la estructura. En otras palabras,
la superestructura o la cultura o la ideología, como lo llama Marx, es un falso reflejo de la realidad, porque solamente está mostrando las formas de relaciones económicas de una sociedad. Es por eso que Marx llama a la ideología una falsa conciencia. Quien viene a subvertir todas estas ideas es precisamente Gramsci, en la formación de los intelectuales, que él plantea que, bueno, no necesariamente se tiene que cambiar la estructura para cambiar la superestructura, sino al contrario, se puede subvertir el orden establecido culturalmente para subvertir asimismo los modos de producción económico de una sociedad. Ahora bien, existe finalmente lo que es la definición de Karl en un libro que se llama Ideología y Utopía, quien es el que describe que la ideología es una deformación del pensamiento. Por lo tanto, todo aquel planteamiento o postulado que surge a partir de un marco ideológico está ya de antemano errado, porque precisamente una ideología es una deformación del pensamiento. Ahora bien, a todo esto se refiere que Bakhtin plantea que los personajes no son propiamente ideas, sino son portadores de ideas, en otras palabras, son ideólogos. Es precisamente por esa razón que Bakhtin plantea que las novelas de Dostoyevsky no son lo que él llama monológicas, es decir, que solamente existe un pensamiento único, una sola visión de mundo, sino más exactamente una multiplicidad de visiones de mundo que conviven dentro de una sola obra. Esto sigue muy de la mano con los planteamientos que había realizado Georgi Lukács en Teoría de la Novela, quien era el que decía que en la novela caben todas las formas posibles. Cabe tanto el ensayo, puede caber tanto la poesía como, por ejemplo, el drama dentro de una estructura artística que es la novela. En la novela caben todas las formas. Bueno, Bakhtin bebe de esta tendencia, tendencia lukácsiana, pero la revierte diciendo que además de que en la novela caben todas las formas artísticas posibles, en la novela también caben todas las visiones de mundo posibles. Y es precisamente en Dostoyevsky donde se perfecciona precisamente esta forma de escribir novelas, un perfeccionamiento de la polifonía en una obra artística narrativa. Ahora bien, dando unos pequeños comentarios con respecto a la vigencia que tuvo Dostoyevsky posterior a su muerte, y es precisamente la vigencia que tuvo en Rusia, no fue del todo agradable. En primer lugar, habíamos mencionado que Dostoyevsky escribió la novela Los demonios de 1872 en relación a los pequeños brotes de terrorismo populista que comenzaban a surgir en Rusia, y fue precisamente a partir de lo que se concretó como la Narodyana Volia, que en ruso significa la voluntad del pueblo, que fue una organización terrorista fundada en 1880 y que perpetró el asesinato del zar Alejandro II en 1884, en el que estuvo implicado un personaje llamado Alexander Ulyanov, que fue hermano mayor de Vladimir Ilich Ulyanov, que bueno, es mejor conocido por su seudónimo Lenin. Lenin perdió a su hermano en 1887, ya que fue capturado y ahorcado en ese año, y fue la muerte de su hermano quien lo afectó profundamente y quien desencadenó su odio profundo hacia el régimen zarista. Ahora, con respecto a esto, Tatiana Bubnova, que fue quien tradujo este trabajo de Mikhail Bakhtin al español, que pertenece al Colegio de México, Tatiana Bubnova, ella menciona el caso Nechayev, que fue un estudiante ruso inspirado en las ideas de Bakunin, quien asesinó a su compañero Ivanov. Lo asesinó justamente para marcar con sangre esta tendencia terrorista en Rusia. Y fue precisamente el caso de Nechayev que inspiró la novela Los demonios de Dostoyevsky. Ahora, el caso de Nechayev fue modelo de inspiración para Lenin. Es por eso que Lenin
catalogaba a Dostoyevsky como un autor archimalo. Incluso lo catalogó como enemigo ideológico del régimen de los bolcheviques en Rusia. La lectura de las obras de Dostoyevsky estaba determinantemente prohibida, algo así como sucedió en la Alemania nazi durante la quema de libros. Ahora, con respecto a esto, lo que plantea ya de lleno Bakhtin es que no puede haber un dialogismo en el drama, es decir, en el género dramático no puede haber dialogismo porque en el drama los parlamentos de los personajes están enmarcados bajo la propia visión de mundo del autor. Es decir, lo único que hacen los personajes de un drama es homogeneizar el mundo que se le presenta al espectador. Es por eso que Bakhtin dice que no hay dialogismo en el drama, sino más exactamente monologismo, porque en el drama solamente hay una sola visión de mundo. No puede caber ahí, no puede contener una multiplicidad de mundos, sino que son los mismos parlamentos de los personajes quienes le dan homogenización a la visión del mundo del autor. Eso es lo que plantea Bakhtin en primer lugar. En segundo lugar, lo que plantea Bakhtin en este estudio es que los personajes son a sí mismos portadores de ideas, en el sentido de que no son principios de representación. Lo que él postula es que los personajes no están subordinados a la visión del mundo del autor, sino que son los personajes quienes plantean su propia visión de mundo y que incluso pueden contrastar con la visión de mundo del narrador, en este caso del autor. Es por eso que, fue tan criticado Bakhtin durante el régimen soviético, incluso sufrió el mismo destino que Dostoyevsky, porque fue enviado a Siberia, ya que los planteamientos de la crítica literaria bakhtiniana se catalogaban como idealistas en el sentido de que eran diferentes al materialismo dialéctico que planteaban los marxistas, ya que no existía, los bolcheviques no advertían un sustento material en los postulados de Bakhtin, ya que decían, ¿cómo es posible que un personaje tenga una visión de mundo diferente a su autor si es el mismo autor quien le da vida al personaje? Lo que está haciendo Bakhtin en este caso, de acuerdo a la crítica bolchevique, es plantear un postulado totalmente idealista, porque el personaje no surge de la nada, surge precisamente de algo material que es el autor. Es precisamente por ello que se catalogaban los postulados de Bakhtin como postulados idealistas, no estaban enmarcados dentro del materialismo histórico y el materialismo dialéctico de los bolcheviques. Eso es, en primer lugar, Bakhtin lo que plantea es que son portadores de ideas, son ideólogos, que pueden contrastar con la visión del mundo del narrador. Ahora, lo que posteriormente plantea Bakhtin es que para Dostoyevsky no existen las ideas en sí, en el sentido platónico. Recordemos que Platón lo que catalogaba como el mundo suprasensible era el mundo de las ideas, y las ideas son formas perfectas que únicamente tienen sus copias en la realidad, en el mundo sensible. Es por eso que Bakhtin plantea que las ideas, al menos como se desarrollan en las novelas de Dostoyevsky, no son ideas platónicas, es decir, ideas que estén flotando en la estratosfera en un mundo suprasensible, sino que son más exactamente son ideas encarnadas en el sentido cristiano. Por ejemplo, Cristo es la encarnación de la verdad en el mundo. De esa manera, Bakhtin contrastaba con el planteamiento de las ideas platónicas. Las ideas no son aquellas cosas, formas ideales que flotan en la estratosfera en un mundo suprasensible, en un mundo que no es tangible, sino que las ideas en el mundo están encarnadas por personajes. En este caso, en las novelas de Dostoyevsky se sigue este principio cristiano. Las ideas son, más exactamente, los personajes son portadores de ideas, es decir, son la encarnación de una propia visión de mundo. En otras palabras, en la concepción que tiene Bakhtin
sobre las novelas de Dostoyevsky es una visión cristiana, porque Dostoyevsky encarna en sus personajes ideas propias. Ahora, en segundo lugar, lo que él plantea como dialogismo es justamente este intercambio de visiones de mundo que mantienen unos personajes con otros. Este intercambio de ideas, de visiones de mundo, le llama dialogismo. Esto es lo que produce el contrapunto. Ahora bien, la polifonía es una estructura que contiene precisamente el dialogismo. La polifonía contiene distintas visiones de mundo. En otras palabras, la polifonía es una estructura en donde caben muchos mundos posibles. Eso es lo que plantea Bakhtin en las novelas de Dostoyevsky y que se puede advertir, por ejemplo, en la invasión de una conciencia sobre otra. En el caso de Raskolnikov, en aquellos sueños que tiene, por ejemplo, cuando sueña que su padre lo sostiene de la mano mientras que un cochero y un grupo de borrachos apalean hasta la muerte a un caballo. O por ejemplo, aquel flujo de conciencia que tiene Raskolnikov posterior al asesinato de la usurera y su hermana, en donde interviene también la conciencia de su madre, la conciencia de su hermana y la conciencia de su amigo. Eso es precisamente a lo que se refiere Bakhtin, que se produce este contrapunto, no necesariamente en un intercambio de parlamentos, sino en un intercambio de conciencias, que se ve reflejada precisamente en el flujo de conciencia, o lo que se le llama también, lo que desarrolló James Joyce, que es el monólogo un monólogo interior. Ahora, la definición bakhtiniana de héroe es precisamente una visión de mundo. Bakhtin lo que plantea como personaje dialógico es aquel personaje que contrasta su visión de mundo tanto con los personajes que le rodean como con el narrador. Ahora, dando una definición propia de lo que yo catalogo como un personaje, es que un personaje no es precisamente un ser humano, sino más exactamente una creación verbal. Y nosotros podemos determinar al personaje no en cuanto a sus características, sino más exactamente a través de sus funciones. Y las funciones que desarrolla un personaje en la trama son precisamente las acciones que están de alguna manera materializadas en cuanto a las palabras que plantea tanto el personaje como el narrador. Ahora, lo que plantea Bakhtin más adelante es que el personaje es un ser autoconsciente, a diferencia de un héroe monológico que no puede dejar de ser el mismo. Esto es muy evidente en la novela Crimen y Castigo, porque en esta obra Raskolnikov tiene su propia visión de mundo en el sentido nietzscheano. Es aquel hombre, Raskolnikov, que cree que todo aquel ser humano que se atreve a realizar actos que el resto de la sociedad no estaría dispuesta a hacer es por lo tanto un ser superior, un ser digno de ser admirado. Pero nos damos cuenta que Raskolnikov sufre una metamorfosis de su carácter ya en el desenlace de la novela, puesto que Raskolnikov ya no está tan firmemente convencido de sus ideas primordiales que presentó al inicio de la trama, sino que realmente mutó esa concepción de mundo que tenía. Es por eso que Bakhtin plantea que los personajes dostoyevskianos son autoconscientes, es decir, no son personajes monológicos en el sentido de que son los mismos desde principio a fin, sino que realmente son personajes que pueden cambiar, que tienen su propia conciencia y su propia voluntad. Eso es uno de los postulados más importantes que maneja Bakhtin en este estudio. Ahora bien, antes de pasar al bloque posterior, vamos a explicar que el narrador, como lo presenta Bakhtin en la obra dostoyevskiana, el narrador de las novelas no es el que tiene la última palabra. El narrador simplemente es aquel ser que describe las acciones de los personajes, pero los personajes son seres libres que conviven
entre sí mismos, intercambian de alguna manera sus discursos. Esos discursos influyen en la conciencia del propio personaje, héroe o protagonista, y en los personajes secundarios, y la visión de mundo del narrador se mantiene a distancia con respecto al personaje. El personaje no es un ser subordinado a la ideología del narrador. Ahora, para concretar esta parte, lo que al final eh, plantea implícitamente Bakhtin es que las novelas de Dostoyevsky no son novelas de tesis. Una novela de tesis es una novela que fue escrita para probar una idea. En el caso de las novelas de Dostoyevsky no pueden ser consideradas novelas de tesis porque cada personaje tiene su propia ideología, su propia visión de mundo. En otras palabras, su propia forma de interpretación de su propia existencia. Por lo tanto, las novelas de Dostoyevsky no pueden ser consideradas obras de tesis o novelas de tesis porque no fueron escritas para probar la idea de Dostoyevsky sobre la religión o sobre la historia o sobre la existencia, sino más exactamente, las obras de Dostoyevsky son obras artísticas, son un acto de libertad en donde conviven diferentes opiniones, diferentes formas de concebir e interpretar la existencia humana, la historia, el tiempo, la religión, Dios. Eso es la riqueza de la obra dostoyevskiana, que no solamente se reduce a una sola visión de mundo, sino que conviven, contrastan e incluso son ideas antagónicas que permean en una sola estructura artística. Y pues bien, regresamos en el siguiente bloque. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y pues bien, para finalizar este tema sobre la poética, los problemas de la poética de Dostoyevsky, voy a mencionar solamente un error que yo advierto en la crítica que realiza Bakhtin sobre la obra dostoyevskiana. Y pues bien, aquí tengo una cita que voy a leer y al final voy a refutar. La cita consiste así: la misma época hizo posible la novela polifónica. Dostoyevsky pertenecía subjetivamente a las múltiples contradicciones de su tiempo. Cambió de proyecto ideológico pasando de uno a otro, y en este sentido la coexistencia en la vida social objetiva de los diversos planos representaba para él etapas de su vida y de su desarrollo espiritual. Esta experiencia personal fue producida, pero Dostoyevsky no le dio una impresión monológica inmediata en su obra. La experiencia solo le ayuda a comprender más profundamente las contradicciones ampliamente difundidas entre los hombres y no entre las ideas dentro de una sola conciencia. De este modo, las contradicciones objetivas de la época determinaron la obra de Dostoyevsky, no en el nivel de vivencia personal en la historia de su espíritu, sino en el nivel de su visión objetiva, como fuerzas coexistentes simultáneas, aunque por cierto se trataba de una visión intensificada por la vivencia personal. Lo que a grandes rasgos dice Bakhtin sobre la causa de por qué Dostoyevsky fue quien perfeccionó la novela polifónica tanto en Rusia como en el resto del planeta, fue precisamente gracias a las contradicciones que surgieron en la época rusa de Dostoyevsky del siglo XIX a partir de la llegada del capitalismo, porque fue el capitalismo quien irrumpió en una Rusia agraria, campesina, muy atrasada con respecto a Europa occidental, ya totalmente industrializada. Y fueron precisamente estas contradicciones históricas de la entrada, del ingreso del capitalismo a Rusia, lo que provocaron que Dostoyevsky fuera el principal autor en perfeccionar la novela polifónica. Esto es un error garrafal que comete Bakhtin porque precisamente sigue de la mano los postulados de Lukács con respecto a la dialéctica histórica, porque, bueno, podemos preguntarnos, sí, está bien, fueron las contradicciones de la irrupción del capitalismo en Rusia, en una Rusia atrasada, poco industrializada, agraria, lo que generaron en el espíritu de Dostoyevsky que se produjera justamente una obra polifónica, porque la polifonía es justamente eso, el contraste entre mundos, entre una visión de mundo concreta frente a otra. Pues bueno, podemos preguntarnos por qué no surgieron novelas polifónicas en, por ejemplo, Inglaterra o Alemania, durante aquel tiempo en el que estos países pasaron de
una forma de producción agraria, campesina, rural, a una etapa de desarrollo industrial. ¿Por qué no surgieron otros autores que también produjeron novelas polifónicas en aquellos países industrializados? Ahora, si se argumenta que cada país tiene su propia etapa de desarrollo histórico, ¿por qué no surgieron en el mismo tiempo de Dostoyevsky otros autores que asimismo hayan producido novelas polifónicas? Es decir, es una contradicción tanto de los dos lados. ¿Por qué no surgieron novelas polifónicas en estos países industrializados de Europa Occidental? ¿Y por qué no surgieron también, si se argumenta el hecho de que cada país tiene su propia forma de desarrollo histórico, por qué no surgieron en la época de Dostoyevsky otros autores que también hayan producido novelas polifónicas? Ahora, el error también es un error histórico que comete Bakhtin, porque de acuerdo a Richard Pipes, el desarrollo industrial, lo que se conoce como la entrada del capitalismo a Rusia o los primeros intentos de industrialización de la Rusia zarista, de acuerdo a Richard Pipes, el historiador británico, fueron en 1885, posterior a la muerte de Dostoyevsky. O sea, no es posible que Bakhtin haya cometido este error porque está desatendiendo los datos históricos. Rusia se desarrolló industrialmente en 1885, de acuerdo a lo que plantea Richard Pipes, el historiador británico, en su libro La Revolución Rusa. Así que bueno, estas son las contradicciones que yo advierto en la crítica que realiza Bakhtin en este libro. Lo recomiendo muchísimo. Y pues bien, no me queda más que agradecer a La Voladora Radio este espacio, agradecer a Rocío Castillo el trabajo que realiza detrás de cabina. Muchísimas gracias. Y sobre todo usted, amigo Radio Escucha, lo invito a que nos sintonice la próxima semana. Vamos a estar hablando del canon occidental de Harold Bloom. Y pues bien, Radio Eleuteria, viva la libertad y la verdad. Hasta luego. Muchas gracias.